Buenos días. Buenos días, me confirman si me escuchan. Buenos días, si se escucha. Buenos días, ¿sí se Me escucha? iba el volumen acá. Bueno, ¿cómo se encuentran? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo correcto? Bueno, entonces vamos a dar inicio al día de hoy. Hoy tenemos la tercera práctica, ¿verdad? Y tiene por nombre calorimetría. Y pues calorimetría es un proceso en el cual se utiliza para medir calores específicos de ciertas muestras, en especial de metales. Y entonces eso es lo que vamos a tratar de simular con el applet que está diseñada para esta práctica en modo virtual, ¿verdad? Entonces voy a dejar de compartir ahorita mi video y voy a compartirle directamente ya la guía, ¿verdad? Ok, entonces aquí vamos. Quiero que me confirmen si pueden ver la guía. Sí, se mira. Ok, muy bien. Entonces vamos a dar inicio. Entonces, comentarles antes de explicar la verdad, que esta guía es una guía para que ustedes hagan un informe, ¿verdad? Y hacerles hincapié en algo que noté en la entrega del último trabajo, y es que el último trabajo, el segundo, era un trabajo tipo plantilla, ¿ok? Y el tipo plantilla, ustedes no tienen que hacer introducciones, no tienen que hacer objetivos. Simplemente tienen que contestar en la plantilla donde ustedes miran un espacio o un cuadro en blanco, solamente ahí deben contestar ustedes, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con eso porque así no trabajan de más redactando introducciones y objetivos en lo que son los trabajos tipo plantilla. Ahora, los que son trabajos tipo informe sí llevan todo este contenido. Entonces, este trabajo de calorimetría tiene que tener introducción y objetivos. Entonces, esta introducción que está acá simplemente trata de describir el problema, que se tiene ciertas muestras que desconocemos de qué tipo son, y se van a pasar por un proceso llamado calorimetría para poder determinar el calor específico de cada una de las muestras, para poder determinar de qué tipo de metal es la muestra. Entonces, ese es el objetivo y esa es la descripción del problema. ¿Y qué cosas se necesitan medir? Pues las cosas que necesitamos medir son variables como temperaturas y masas. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante en forma bien particular qué cosas tenemos que medir, qué masas y qué temperaturas. Y los objetivos ya de la práctica son estos tres, ¿ok? Entonces tenemos que determinar el calor específico de diferentes muestras, que no sabemos de qué tipo son. Entonces, como no sabemos de qué tipo son las muestras de la simulación, vamos a determinar de qué material están hechas estas muestras a partir de sus resultados, porque vamos a comparar, o ustedes van a comparar sus resultados con los valores teóricos que se encuentran en tablas de su libro de texto. Entonces comparan esos valores que ustedes obtienen con esos valores teóricos y ya pueden decir, este metal, bueno, esta muestra es de este metal, ¿ok? Y el punto número 3 que es que se va a encontrar el calor transferido de la muestra metálica en el agua, ¿ok? Eso tiene que ver ya con el proceso de calorimetría, donde hay una transferencia de calor. Bien, lo vamos a explicar más adelante en el procedimiento y en el marco teórico. Decirles que como es un trabajo tipo informe, recuerden que esa introducción y estos objetivos son propios de la guía, no son para que ustedes los vayan a copiar. ¿Ok? Ustedes tienen que redactar sus propios objetivos y sus propias introducciones, ¿ok? Porque ustedes tienen que ser capaces de poder hacerlo. Tienen que practicar, para eso es esta parte del laboratorio, para que usted aprenda a redactar cosas como son las introducciones o objetivos, análisis de resultados y conclusiones, hasta el mismo marco teórico. Entonces, acá en el marco teórico, eh, hacer una nota que a la par de que el marco teórico en los trabajos tipo informe, usted no tiene que colocar la pregunta que se muestra aquí en la guía, ¿ok? La pregunta que se muestra en la guía es como una guía de que usted tiene que seguir para contestar el marco teórico, para colocar un marco teórico correcto, ¿ok? Entonces, usted lo que hace en su trabajo ya el que va a presentar es que usted contesta estas preguntas que aparecen acá en la guía
pero en forma de párrafo, sin colocar las preguntas, ¿ok? Usted coloca en forma de párrafo cada una de las respuestas a estas incógnitas de acá y va uniendo cada párrafo con oraciones de unión, ¿verdad? De párrafos. Entonces, las cosas que usted tiene que contestar en el marco teórico, que tienen que quedar bien evidenciadas, son que se tiene que hacer énfasis en la ley cero de la termodinámica. O sea, se tiene que enunciar cuál es la ley cero de la termodinámica, que tiene que ver con que dos cuerpos a diferentes temperaturas se ponen en contacto y después de un tiempo alcancen la misma temperatura, una temperatura de equilibrio. Y que si hay tres cuerpos y uno está en contacto con el otro y el segundo con el tercero, entonces el tercero y el primero están en equilibrio térmico, ¿ok? Entonces, con eso tiene que ver la ley cero y tiene que dar evidenciada en el marco teórico. Hay que explicarla también de acuerdo a la simulación. Eso lo van a ver más adelante cuando veamos el procedimiento. En el punto 2 se tiene que dejar evidenciado qué es la capacidad térmica y el calor específico. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros andamos buscando. Entonces, esto parte también de este concepto de capacidad térmica y hay una relación entre ellas, ¿verdad? Entonces, usted tiene que dejar evidenciado cuál es la relación que existe entre ellas y por qué hay una diferencia entre ellas. Y punto número 3 es que usted ya tiene que formular la ecuación importante para la práctica de hoy. Entonces, tiene que partir de la ley cero de la termodinámica, tiene que asumir que el sistema del applet está aislado, y usted forma entonces con estas condiciones, forma una ecuación que dice que el calor transferido más el calor perdido de la otra muestra tiene que ser igual a cero. Y a eso se le llama que el sistema es aislado, que la transferencia de calor solo se da entre las muestras que se encuentran dentro del recipiente en que va a haber un cambio de temperaturas entre ellas, ¿ok? Una le va a transferir calor a otra y se dice que está aislado porque lo que está fuera del medio o del recipiente no transfiere ningún tipo de energía al medio, dentro del recipiente. El recipiente se llama calorímetro, ¿ok? El calorímetro es un sistema aislado que lo que permite es eso, que lo que se coloque dentro del calorímetro sea lo único que va a actuar en el sistema como transferir energía de uno a otro, ¿ok? Entonces, las dos cosas que se van a introducir dentro de lo que es el recipiente son el agua y la muestra metálica que no conocemos, ¿ok? Entonces, a partir de la ecuación inicial de que el calor perdido más el calor ganado igual a cero, entonces de esa ecuación usted coloca quién es el que va a ganar calor, quién es el que va a perder calor, si es el agua o el metal, eso va a depender de quién tiene temperatura mayor. Y usted formula esta ecuación. Se tiene que recordar que el calor para cada uno de las muestras, o sea, agua y metal, está dado por la masa, el cambio de temperatura y el calor específico. Entonces, por eso acá aparece lo siguiente. El calor específico del agua, que es este Ca, la M minúscula que corresponde a la masa del agua, la M mayúscula corresponde a la masa del metal, y estos cambios de temperatura corresponden, el que está con subíndice A, que corresponde al cambio de temperatura en el agua, y el de subíndice M corresponde al cambio de temperatura en el metal. Entonces, usted analiza, empieza con la ecuación inicial, define cuál es el calor para cada uno y simplemente después despeja para el calor específico del metal, que es este que está acá. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta ahí? Bueno, entonces continuamos. En el procedimiento experimental, acá les dicen cuál es el enlace donde se encuentra el simulador. Este acá. Cuando ustedes le dan clic, los va a llevar a un sitio similar a este. Y pueden ver acá también los pasos que se tienen que seguir para utilizar el applet. Pero de forma sencilla se explica aquí. ¿Ok? ¿Me confirman si pueden ver el simulador? Sí, sabe. Ok, entonces veamos acá. Cuando ustedes entran al enlace, como van a poder observar de que no se les va a mostrar esto, ¿ok? No se les va a mostrar la pantalla, no van a poder manipular el simulador porque tienen que activar Adobe Flash, ¿ok?
Entonces tienen que descargarlo si no lo tienen para poder utilizar el simulador, ¿ok? Porque si no, no van a poder entrar. Entonces es muy importante eso que lo tengan en cuenta. En la guía también lo menciono. Entonces, ¿qué hay acá en el simulador? Está el recipiente que llamamos calorímetro. Dentro hay agua, si ustedes se fijan. Aquí en azulito se mira como agua. Y nosotros podemos colocar ciertas sustancias acá y introducirlas con el agua y medir la temperatura del agua con este tubito que se encuentra acá, ¿bien? Y que da el marcador de temperatura aquí en estas casillas, ¿bien? Esta casilla digital. Entonces, esto siempre va a medir la temperatura del agua, siempre. ¿Y cuál es el principio? Pues el principio acá en el simulador es que nosotros colocamos una muestra, tapamos el calorímetro y entonces la muestra queda en contacto con el agua. ¿Ok? Entonces, como hay dos muestras, una A y una B, o sea, una agua y la otra la muestra metálica, se pone en contacto, pasa un tiempo y la temperatura del agua va a empezar a cambiar hasta llegar a una temperatura de equilibrio. Y la temperatura de equilibrio va a ser la misma temperatura final que va a tener la muestra por la ley cero de termodinámica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo colocamos las muestras? ¿Cómo colocamos las condiciones iniciales que queremos que tenga nuestro sistema? Porque ocupamos colocar una masa a tanta temperatura de la muestra y una masa de agua a cierta temperatura. Entonces, para eso tenemos este recuadro que están acá a la parte izquierda y usted coloca acá el tipo de sustancia o muestra que desea colocar dentro del recipiente. Entonces, si elegimos acá el valor C, ¿bien? Se coloca aquí un cubo y podemos indicarle la masa desde 20 gramos hasta 120 gramos, ¿ok? Entonces acá podemos dejarla por acá. La temperatura de la muestra también la podemos llevar hasta 220 grados Celsius, desde 20 grados Celsius. Y la podemos dejar, por ejemplo, aquí, 134 grados Celsius. Y luego vamos a poner las condiciones para el agua, que podemos llegar hasta 210 gramos. Vamos a dejarlo en 130. Y la temperatura llega hasta 40 grados Celsius. ¿Ok? Recuerden que el agua se puede evaporar a 100 grados Celsius. Entonces, por eso no se utilizan temperaturas muy altas del agua. Y aquí entonces lo podemos dejar aquí a 26 grados Celsius. ¿Ok? Si se fijan, aquí el marcador me indica la temperatura del agua, como está ahorita. Bien. Ahora, estas son las condiciones iniciales. Ocupamos la temperatura final para tener todas las medidas correspondientes para hacer nuestros cálculos. Entonces, para darle inicio al simulador, le damos acá en comenzar. Se va a generar una gráfica aquí enfrente que me va a indicar cómo está aumentando la temperatura aquí del agua. Y llega un punto que se va a mantener constante, que quiere decir que ya llegó a la temperatura de equilibrio. ¿Ok? Entonces, esperamos un tiempo prudente hasta que esto se estabilice y ya se muestra estabilizado. Entonces podemos, aquí no es necesario que tenga la gráfica, simplemente es necesario este valor, que lo vean que se encuentre constante para poder medirlo. Entonces, tenemos acá las variables que nos importan, que son de la temperatura final, las temperaturas iniciales y las masas de los cuerpos que se encuentran dentro del recipiente. Entonces recuerden, el recipiente es calorímetro, está aislado, no hay ninguna transferencia de calor hacia dentro. ¿Ok? Entonces venimos otra vez a la guía y vamos a encontrar acá la tabla donde tomamos los datos. ¿Ok? Entonces, si se fijan, acá está la masa M mayúscula, corresponde a la muestra, T mayúscula corresponde a la temperatura de la muestra, que son las temperaturas, la temperatura inicial, ¿bien? La masa del agua está en M minúscula y el T sub 0 es la temperatura del agua, ¿ok? Antes de que se mezcle con la muestra. Y aquí tomamos la temperatura de equilibrio de ambas cosas, de la muestra y del agua, que es lo último que tenemos acá, ¿bien? Entonces tomamos los datos donde corresponde la tabla para la muestra C, ¿verdad? Entonces eso iría acá, ¿bien? Y se hace el mismo procedimiento para la muestra A, B y D, ¿ok? Entonces cada grupo de ustedes, como son 4 grupos, van a trabajar cada grupo con masas y temperaturas diferentes, ¿ok? Yo se las voy a hacer subir, se las voy a compartir por el blog qué masa va a utilizar cada grupo y qué temperatura va a usar cada grupo. Y lo que tienen que colocar es esos datos en el simulador y encontrar una temperatura de equilibrio e irla anotando acá, ¿ok?
La cosa es que van a utilizar cada grupo, o sea, el grupo 1 va a utilizar las mismas masas que yo les voy a dar en todas las medidas de A, B, C y D. La misma temperatura en todas estas medidas, la misma masa del agua en todas estas medidas, la misma temperatura del agua en todas estas medidas, ¿ok? El grupo 2 va a hacer lo mismo, pero con otras masas, ¿ok? Otras temperaturas y otras masas de agua y temperaturas del agua, ¿ok? Esto es para que haya diversidad de datos respecto a un grupo con otro, ¿ok? Y para que también el grupo en sí pueda notar que a pesar de que se colocaron en diferentes sustancias las mismas masas con las mismas temperaturas, la temperatura de equilibrio va a ser diferente. Y eso tiene que ver con que cada una de estas muestras tiene un calor específico diferente. Para completar lo que ustedes miden, también deben conocer las incertidumbres de sus mediciones, ¿ok? Lo mínimo que pueden medir es 1 gramo. Si ustedes se fijaron en el simulador, aquí, solo me puedo mover de gramo en gramo. Otra cosa, si ustedes quieren reiniciar acá en el simulador, bueno, volver a medir, tienen que darle a reiniciar y colocar otra muestra. Entonces acá les iba a explicar que solo me puedo mover de gramo en gramo en las masas. Por eso la incertidumbre es de 1 gramo, porque es lo mínimo que podemos medir, ¿ok? Cosa que es diferente acá en las temperaturas. Si ustedes se fijan, puedo medir 0.0. Acá puedo medir 0.1 grados Celsius. Y acá también cuando se muestra la temperatura, también me muestra el otro decimal. Entonces, tengo una incertidumbre de instrumento de 0.01 grados Celsius. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de cómo van a ser las mediciones? ¿Me confirman si tienen alguna pregunta? O me confirman si entendieron. Sí, Sí. sí, el procedimiento es sencillo. Simplemente tienen que hacer lo que les explicaba acá en el simulador. Colocan valores iniciales de las masas y una vez que ustedes están seguros de los valores iniciales, le dan comenzar. Por ejemplo, acá ya le puedo dar comenzar. Y esperamos a que esto se estabilice, ¿verdad? Una vez estabilizado, tomamos las medidas de todos estos parámetros en la tabla, ¿ok? Y eso es lo que tienen que hacer para cada sustancia. Bien, entonces volviendo acá a la guía, vamos al procedimiento experimental que tienen que realizar, bueno, el tratamiento de los datos experimentales. Y para cada muestra, como son 4, tienen que hacer este procedimiento 4 veces, ¿ok? Entonces, lo primero que van a hacer es calcular los cambios de temperatura para el agua y para la muestra, ¿ok? Con esta fórmula, donde TE es la temperatura de equilibrio, ¿ok? Lo calculan para cada muestra. Lo pueden hacer primero todo este procedimiento por muestra, o sea, hacen todo esto por una muestra, luego otra vez ese mismo todo procedimiento por una muestra, o lo pueden ir haciendo simultáneamente, ¿ok? Eso ya depende de ustedes. Luego de que ustedes calculan estos cambios de temperatura, deben calcular el calor específico de la muestra, ¿ok? Con la fórmula que se vio en el marco teórico, que ustedes tienen que determinar, ¿verdad? Y simplemente hay que sustituir los datos de la tabla, de donde ustedes midieron, donde está M y M mayúscula, y acá los cambios de temperatura, que son los que calculan anteriormente, ¿ok? Y el calor específico del agua es una caloría sobre gramos por grado Celsius, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a ir adentro de aquí donde dice calor específico del agua. Luego deben determinar la incertidumbre del calor específico, que es esto que está acá, ¿verdad? Pero es lo que está arriba, aquí, en el numerador de esta fracción que está acá. Eso es la incertidumbre. Y no vayan a confundirse de que es esto entre esto, ¿bien? Sino que es este que está arriba, y para encontrar este que está arriba, deben mandar a multiplicar el valor central del calor específico al otro lado. Entonces, ustedes calculan todo lo que está al lado izquierdo de esta ecuación, perdón, al lado derecho de esta ecuación, y mandan a multiplicar después este valor central, que el valor central corresponde al calor específico que se encuentra acá, que encontraron antes. Entonces encuentran esto que está acá, que es la incertidumbre del calor específico, y simplemente van sustituyendo, ¿verdad? Acá ya van a ver la incertidumbre de la masa y la incertidumbre de temperatura que está en la tabla de acá. ¿Bien? Una vez tienen el calor específico y su incertidumbre, que recuerden, no se vayan a confundir, que es esto que está en el numerador,
deben expresar su resultado de forma estándar con unidades correctas que van a ser las mismas del calor específico del agua. Y recordando que para expresar de forma estándar y de forma correcta esto, tiene que cumplir dos reglas. La primera es que este que está acá, en la incertidumbre, debe tener solo una cifra significativa. Entonces, si tienen donde anotar eso, anótenlo. Este de acá tiene que tener solo una cifra significativa. Y la regla número 2 es que el valor central tiene que tener el mismo número de dígitos después del punto que los que tiene este que está acá. Bien, esas son las reglas y que tienen que tener las unidades, ¿verdad? Entonces, así se reporta de una manera correcta. Eso se lo digo porque a veces han fallado en sus informes anteriores en lo que son reportes de resultados, ¿ok? Ahora, después tienen que encontrar el calor transferido dentro del procedimiento de calorimetría, ¿ok? Como se ponen una muestra con otra en contacto, una transfiere energía a otra. En este caso, como el metal está a una temperatura mayor, va a transferir energía al agua en forma calorífica, ¿ok? Entonces, la fórmula para el calor transferido es esta que está acá, donde se pone el calor específico de la muestra, la masa de la muestra y el cambio de temperatura que hay en la muestra, ¿ok? Entonces, así calcula el calor transferido por la muestra. Y simplemente sustituye los valores, ya conoce el calor específico de un cálculo anterior y debe encontrar la incertidumbre de este calor transferido de esta manera. También determina todo lo que está al lado derecho de esta ecuación y manda a multiplicar esto que está del lado izquierdo, lo que está abajo, en el denominador, lo manda a multiplicar al otro lado de la ecuación para encontrar la incertidumbre del calor transferido. Bien, las unidades que van a tener el calor transferido y la incertidumbre van a ser de calorías, ¿ok? Porque esto que está acá se encuentra en calorías por gramos por grado Celsius, ¿ok? Y entonces se van a cancelar los gramos con este y los grados Celsius con este, de forma que solo le van a quedar calorías. Y acá también las unidades son calorías. Una vez tiene usted lo que es el valor central y su incertidumbre, haciendo hincapié de que la incertidumbre otra vez, ¿verdad? Es lo que está en el numerador de la parte izquierda de la ecuación, debe expresar su resultado en forma estándar, ¿ok? Entonces, para expresarlo de forma estándar, coloca usted el valor central más menos la incertidumbre con las unidades correctas y con las reglas que les explicaba de arriba, ¿verdad? Este con una sola cifra significativa y este tiene que tener los mismos números de dígitos que después del punto que los que tiene este. ¿Bien? ¿Alguna pregunta con los cálculos? No hay preguntas. Ajá. Una pregunta, el valor central tiene que tener las mismas cifras que que la incertidumbre, por decirlo así. No las mismas cifras, porque cuando usted Digamos, dice las mismas bueno, cifras, digámoslo así, sí, el mismo valor de cifra significativa, por ejemplo, la incertidumbre tiene que tener, digamos, solo con una cifra significativa. ujú. Ya el valor central, cómo, eso es lo que nos podrá entender Ok, cómo el valor el central, valor. por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Usted imagine que tiene, por ejemplo, en gravedad, sus resultados son 9.871. Bien, 9.871 es el valor central que usted tuvo como resultado de la gravedad de la Tierra. Y obtuvo como incertidumbre 0.023, ¿ok? Entonces, usted agarra la incertidumbre primero y dice 0.023. Tengo 3 dígitos después del punto, que son el 0, el 2 y el 3. Pero yo ocupo solo una cifra significativa ahí. Y las cifras significativas son el 2 y el 3. El 0 no es significativo porque se encuentra al lado izquierdo después de los números que, no son, que sí son significativos. Entonces, el 2 y el 3 son significativos y usted tiene que eliminar a uno de ellos, ¿ok? ¿Cuál va a eliminar? El que se encuentra a la derecha. Entonces, solo quedó con 0.02, ¿verdad? Ahí obtiene usted Sí, una sola cifra significativa en su resultado de incertidumbre. Ahora, usted va a fijarse cuántos dígitos hay, dígitos, o sea, cuántos, y estamos hablando de la cantidad de dígitos que hay después del punto en la incertidumbre, ¿ok? Entonces, ¿cuántos dígitos hay? Había 0 y 2, ¿verdad? En su resultado final. sí, Entonces, se fija que tiene 2 dígitos, entonces tiene que haber 2 dígitos también después del punto
en el valor central. Entonces, si acá tenía 9.871, entonces tengo que colocar 9.87 y quitar el 1, ¿verdad? A eso es lo que nos referimos con eso. Entonces, por eso hacía la diferencia en que son números de dígitos y no las mismas cifras. Porque si usted coloca las mismas cifras, estaría diciendo que tiene que tener las mismas cifras que tiene exactamente 0 y 2 después del punto. Entonces, es la cantidad que tienen que ser iguales. ¿Bien? Sí, entendido. Gracias. Muy bien, buena pregunta. ¿Otra pregunta? Continuamos entonces. En la parte de análisis vamos a hacer aquí, bueno, se les pide lo siguiente. Que ustedes vayan y busquen los valores en los libros de texto, ¿verdad? ¿Ok? Vayan a un libro de texto, busquen los valores específicos y ustedes puedan indicar, de acuerdo a esos valores teóricos y sus resultados, a qué corresponde cada una de sus muestras. O sea, ustedes se fijan en la tabla, esta muestra parece ser de este tipo porque el valor está cercano a este valor que dice la tabla. Entonces, puede ser este metal, puede ser hierro, dice usted. Entonces, coloca usted en el análisis de resultados, de acuerdo a sus resultados, ¿verdad? Y a esos valores teóricos que investiga, de qué está hecho cada metal A, B, C y D. ¿Bien? Y debe hacer un gráfico de discrepancia para cada uno de los valores calculados, ¿ok? Con su respectivo valor teórico. Entonces, un gráfico de discrepancia es que usted coloca una línea vertical, bien, con una escala adecuada, donde puede colocar los valores de comunidades que tiene que tener el calor específico, y coloca una línea transversal a esa línea vertical que pase justamente por el valor teórico de el calor específico, ¿ok? Y después coloca como un punto de referencia que va a ser el valor central del calor específico, donde corresponde en la escala, ¿ok? Y luego arma un intervalo con la incertidumbre, o sea, coloca para arriba y para abajo del punto donde puso el valor central en la escala, y así obtiene como un intervalo, y ese intervalo debe contener el valor teórico, ¿ok? Si no tienen, si no tienen lo que, si no le entienden a este procedimiento de lo que es la discrepancia, saben que me pueden preguntar, ¿verdad? Para eso está mi número de teléfono, para que ustedes puedan preguntarme cómo hacer algunas cosas que ustedes no sepan cómo hacer. Entonces no tengan miedo en preguntar. Si no saben cómo hacer el gráfico de discrepancia, me preguntan y yo les enseño qué es lo que tiene que contener ya gráficamente. En el punto número 2, usted tiene que calcular las expresiones que son el porcentaje de error, ¿ok? El porcentaje de error me dice qué tan cercano es lo que yo obtuve, mi resultado respecto a un valor teórico, ¿ok? Y este va multiplicado por 100, entonces anótenlo por ahí, que este es multiplicado por 100 porque es un porcentaje. Y lo que está abajo se llama incertidumbre porcentual, entonces son dos cosas diferentes. Porcentaje de error, anótenlo, porcentaje de error es este, y esto se llama incertidumbre porcentual. Entonces, ¿cómo recordarlo? Aquí tiene una I de incertidumbre, P de porcentual, ¿verdad? Y, o P de precisión, puede ser también tomado así, y este es porcentaje de error, ¿ok? Porcentaje de error tiene que ver con qué tan cercano es su valor obtenido con el teórico. ¿Qué ocupamos hacer con estos? ¿Ok? Como lo van a hacer para cada muestra, van a obtener 4 resultados acá, 4 resultados acá, y usted va a tener que comparar cuál de ellos me va a indicar qué medida es más precisa y qué medida es más exacta, ¿ok? Este que está acá arriba me va a indicar quién es más exacto, y este que está acá me va a indicar quién es más preciso, ¿ok? Entonces anótenlo. Este me indica quién es más exacto y este me indica quién es más preciso. Entonces, cuando uno de los resultados es más preciso que otro. Entonces, cuando, bueno, ya sea este o este, sean menores los porcentajes. Entre más pequeño sea el porcentaje, es más preciso o más exacto, ¿ok? Y así es como se utiliza el criterio. Recordando que también tienen que ser menores que el 5% para que sean exactos y precisos, ¿ok? Entonces, eso tiene que contestar acá. ¿Cuál es la medición más precisa y cuál es la medición más exacta? En el punto número 3 se le pregunta, bueno, tiene que investigar
Bueno, no tienen que investigar eso más adelante. Acá tienen que decir cuál es la muestra que transfirió mayor calor. ¿Ok? Entonces se va a fijar en sus resultados de calor aquí. Y la que tenga el número más alto es la que transfiere mayor calor. Y usted tiene que contestar a que por qué esa muestra transfiere más calor de acuerdo al calor específico que tiene esa muestra. Bien. Luego está la parte del cuestionario. Aquí en la parte del cuestionario, lo primero que se les pregunta es ¿qué pasaría si invirtiéramos el proceso? Bien, es decir, de que ya no ponemos el sólido, o sea, la muestra caliente y el agua fría, ¿bien? Sino que al revés, calentamos el agua y el sólido se encuentra a una temperatura menor. ¿Cambiarían los resultados? Entonces, usted viene y coloca estas condiciones de esa manera, formula la ecuación del marco teórico otra vez y la trabaja para ver si se obtiene lo mismo. Si se obtiene lo mismo, quiere decir que no cambia sus resultados, ¿ok? Ahora, en la parte número 2, se les ponen ya una situación, ¿ok? Con respecto a lo que se ve en la primera parte, ya para que pueda analizarse conceptualmente esa situación. Entonces, se coloca la temperatura del agua a 70 grados Celsius y la temperatura de la muestra metálica a 20 grados Celsius, ¿ok? Entonces, yo les pregunto acá y esperando que contesten, ¿ok? Que participen. Tenemos 6 minutos y que contesten. Yo les digo que sí, así es, y ya tienen contestada esta parte. Con la situación que está acá, creen que va a haber un intercambio de calor entre el agua y el objeto. A ver. ¿Sí o no? Sí habría, ¿verdad? Porque las temperaturas son diferentes, entonces tiene que transferir calor uno a otro para poder llegar a una temperatura de equilibrio, ¿ok? Punto número 2. ¿Quién indica de quién absorbe y quién libera energía? A ver. El objeto metálico absorbe del agua que está más. Exacto, esa es la respuesta. Y la otra sale, la respuesta de quién la libera, ¿verdad? Sale despejando simplemente para la otra muestra. Y en el punto número C, ¿qué signo tendría la variación de temperatura del agua? El agua tendría signo positivo, el cambio de temperatura. ¿Seguro? Negativo porque está perdiendo calor. Exacto, esa es la respuesta correcta. Negativo. Bien, negativo porque la temperatura va a bajar, ¿ok? Entonces va a decrecer. El punto D, ¿serán necesariamente iguales las variaciones de temperatura del agua y del objeto metálico? ¿Qué creen ustedes? Cuando se termine el proceso, el cambio de temperatura del agua va a ser el mismo cambio que se produce en la muestra. Si llega a un equilibrio térmico, sí. Ok, la respuesta es incorrecta. Bien, se los digo por qué. Si ustedes se fijaron, cuando yo medí en el simulador, el agua estaba como en 26 y alcanzó hasta 34 por ahí grados Celsius. Y la muestra estaba como a 80 y pico de grados Celsius. Entonces, si usted resta, va a poder observar que las diferencias de cambios de temperatura de cada cosa son diferentes, ¿ok? Y lo va a observar en todos sus datos, en la mayoría de sus datos, porque no necesariamente esto pasa, ¿ok? No necesariamente son iguales los cambios de temperatura de ambas muestras. ¿Por qué? Porque lo que sí es igual es la transferencia de calor, porque la transferencia de calor se debe de conservar por el principio, ¿bien? De conservación de energía porque el sistema está aislado. Entonces, uno transfiere el calor a otro, entonces eso es lo que sí es igual. La energía liberada es igual a la energía absorbida. Bien, eso es lo que es igual. Lo que no es igual son las variaciones de temperatura y eso tiene que ver con el calor específico de cada una de las muestras. Y el punto número C dice, luego de que transcurrió un tiempo, ¿quién tendrá mayor temperatura? ¿El agua o el objeto? ¿Qué creen ustedes? En teoría habrán alcanzado el equilibrio térmico. Entonces no va a tener ninguna va a tener una temperatura mayor que otra, ¿verdad? Entonces esa es la respuesta. Sí. Bien, ya tienen las respuestas para estos incisos y acá tienen que investigar, ¿bien? Simplemente el calor específico respecto a la temperatura. Tienen que investigar la dependencia del calor específico respecto a la temperatura, porque estamos determinando un calor específico que es constante por ahora, pero a ciertas temperaturas elevadas esto no es cierto, ¿bien? Sino que depende de la temperatura. Luego ustedes tienen que concluir acá, ¿verdad? Son 3 conclusiones.
Y estas conclusiones, muchachos, tienen que ser respecto a los objetivos. Entonces, el objetivo principal es que usted calcule calores específicos, ¿bien? Si usted va a determinar calores específicos, tiene que mostrar acá en sus conclusiones los calores específicos que determinaron y decirlo en forma, redactado en forma de pasado. ¿Cómo decir? Determinamos el calor específico de ciertas muestras que no conocíamos y son estos, ¿bien? Colocan los resultados de forma estándar, ¿bien? Luego, otra conclusión puede ser, determinamos de qué están realizados las muestras de la simulación y estas corresponden a tal, tal, tal y tal tipo de metal de acuerdo a nuestros resultados, ¿bien? Y tenemos una precisión o un porcentaje de confianza de tanto de exactitud, ¿ok? Para cada uno de los datos. Ustedes ahí están concluyendo cuáles son sus resultados y que son satisfactorios. Eso es lo importante. Y en el punto número 3 que ustedes tienen que hablar sobre quién es el que transfiere mayor calor, ¿verdad? Entonces calculan la transferencia de calor de cada una de las muestras y saben quién es el que transfiere más calor y tienen que decir qué tiene que ver el que transfiere mayor calor con respecto a su calor específico. Entonces su última conclusión tiene que ir encaminada en ese sentido, en la relación que hay entre el calor transferido y el calor específico de la muestra, bien, que transfiere el calor. Entonces eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tiene A mí alguna me queda pregunta? todo claro. Todo claro, ok. Yo solo tengo una pregunta con respecto al que yo no pude entrar a la práctica de ayer y me tocaba el jueves. Entonces, hoy estaba reponiendo el laboratorio. Entonces, simplemente me escribe, ahorita después de terminar el laboratorio. Entonces creo que damos Al correo. no, por mensaje. Creo que damos por terminada Un la mensaje. sesión porque ya hay menos de un minuto, ¿ok? Entonces el informe es para una semana más un día, ¿verdad? La entrega. Entonces, sábado les toca a Sí. ustedes. Listo. Gracias, profesor. Vaya.